No, por ejemplo, propiciando la desaparición del Tribunal Constitucional. Yo creo que esa es una barbaridad. Estamos enlazados rápidamente con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Bienvenido, señor Urbiola, doctor Urbiola, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes. Gracias por su invitación. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con lo que acaba de decir la ministra de Trabajo de este gobierno y también es parte de lo que vienen diciendo casi todos los ministros, todos los legisladores de Perú Libre, que es que se tiene que anular el fallo. Es más, el premier dijo en Exitosa ayer de que se iban a anunciar las medidas para ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto interfiere en el trabajo de un organismo jurisdiccional como el TC? ¿Es lo que se suele hacer? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Bueno, hay muchas opiniones al respecto, pero no todas son válidas. Creo que en todo caso la que usted ha mencionado y que ha expresado el premier de que acudirán a la Corte Interamericana, ese es el camino. Las sentencias del Tribunal Constitucional son cosa juzgada en última y definitiva instancia y constituyen el cierre de la jurisdicción nacional. Pero el trámite no se agota ahí en lo que concierne a derechos humanos. El Perú es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, el que se conoce como el Pacto de San José, que nos liga a la jurisdicción de la Comisión de Derechos Humanos en primera instancia y ante la Corte de Derechos Humanos, que tiene sede en San José, en Costa Rica, que es la última y definitiva instancia en materia de derechos humanos, y lo que resuelva la Corte Interamericana es de obligatorio cumplimiento. Una de las posibilidades que puede haber en este caso es de que la Corte Interamericana pueda dejar sin efecto esta resolución de la Corte Suprema y obligarle al Perú que en control de convencionalidad, ¿no? Deje sin efecto el indulto, si esa sería la posibilidad, o diga que no, que el indulto está bien concedido. En todo caso, es una instancia superior en dos instancias supranacionales las que se puede pronunciar. He escuchado a la congresista, a quien respeto, es una destacada profesional, en el sentido de que hace una invocación para que el tribunal anule su propia sentencia. Eso no es posible. Es una buena intención en todo caso de la congresista, pero legal y procesalmente no es posible que el mismo tribunal anule su sentencia porque en principio no hay causal y por otro lado no habría la votación. La vía, en todo caso, expedita para poder impugnar esta resolución es a través de la jurisdicción supranacional que acabo de señalar. Muy bien, y eso que es una congresista abogada constitucionalista. Yo tengo también otra pregunta. ¿Por qué el Estado se debería inmiscuir, así como se está haciendo en este momento? Y lo hablo porque estamos en una coyuntura difícil para nosotros, ¿no? Estamos en un gobierno inestable con una serie de acusaciones de corrupción. Entonces, acá hay un proceso que lo llevan los familiares y que ellos lo deben llevar, y si yo fuese familiar lo llevaría hasta la última instancia, ¿no? Ellos tienen el derecho que los protege. Y están los abogados de Alberto Fujimori y esta vez un habeas corpus interpuesto por un señor Parco. ¿Qué tiene que ver el Estado ahí? ¿Por qué el Estado tiene que decir, ¿sabes qué? Está mal lo que hizo el TC? ¿No se supone que ahí hay dos que podrían hacer ese juego de roles y no el gobierno actual? No el Estado, sino es el gobierno actual. Aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es el aspecto político y otra cosa es el aspecto jurisdiccional, procesal. En el aspecto político, claro, hay quienes están, digamos, en la posición de reprobar el indulto, que popularmente tiene un sector que justamente apoya esa posición. Claro, el gobierno actual ha optado por adscribirse a esa situación de apoyo en favor de las víctimas y esa es su decisión y es lógica. Ahora, el Estado
o algún funcionario público podría acudir a la Corte en representación de las víctimas para conseguir la nulidad? Eso es permitido. Le voy a decir por qué. Porque nuestro ordenamiento procesal constitucional establece que el ejercicio del habeas corpus en defensa de los derechos fundamentales es abierto, es universal. Cualquier persona puede acudir reclamando la libertad de una persona que ha sido privada de su libertad por un juicio totalmente irregular o cualquier otro abuso que restrinja su libertad. Y no necesita para eso que se le dé poder ni cosa por el estilo. La prueba es de que este proceso de habeas corpus ha sido interpuesto por un señor que no tiene ni siquiera representación o poder del señor Fujimori ni de sus familiares. Y fíjese hasta dónde ha llegado. Es porque la legislación procesal constitucional peruana permite que cualquier persona pueda interponer un habeas corpus. E incluso el defensor del pueblo o cualquier otra persona que considere de que es necesario un segundo pronunciamiento. De tal manera que si el ministro de Justicia o el viceministro ha anunciado que se está estudiando, esté en lo cierto. Yo creo que podrían ellos, como lo podría hacer cualquier familiar de las víctimas. Esa posibilidad sí existe en materia de habeas corpus. Con mayor razón ante la Corte Interamericana, porque es también abierta esa posibilidad. Eso se llama una legitimidad activa universal. De tal manera que esa posibilidad existe. De que el Estado pueda decir, no, consideramos que la resolución es írrita, es inconstitucional y pedimos que la Corte se pronuncie. Es probable que la Corte misma lo acoja. Muy bien, entonces nos ha quedado clarísimo que no se cierra esa posibilidad, entonces con toda razón, los familiares van a seguir impulsando esto hasta cuando ellos sientan que han sido reparados. Ellos dicen también, y por supuesto hay dos posiciones, ellos dicen de que no ha pedido perdón, los abogados, Alberto Fujimori no pidió perdón, por eso este tipo de indulto humanitario ha sido totalmente ilegítimo y no ha pagado la reparación civil, además que no habría estado tan enfermo como lo decía hace algunos años, el 2017. ¿Esto es suficiente para que una corte supranacional tome el tema? Y además que conoce el tema largamente. Ya se ha referido al tema 2 veces. Así es. Pero añadiéndole eso, ¿no? La prueba es de que en el 2018 la Corte no se pronunció sobre la nulidad de este indulto. Lo que dijo en esa oportunidad la Corte es que el control de constitucionalidad debe efectuarse en la jurisdicción constitucional interna. Eso es lo que dijo. Y en aplicación de esa disposición fue el Poder Judicial que en el juez constitucional de ejecución inició el procedimiento de control de convencionalidad y dio como resultado la resolución que anuló el indulto y que luego fue apelada y confirmada en la Sala Suprema. Esas dos resoluciones han sido declaradas nulas por el Tribunal Constitucional porque seguramente no conocemos los fundamentos y eso hay que recalcarlo. Yo no podía afirmar categóricamente cuáles han sido los fundamentos porque no se ha publicado la sentencia. Estamos especulando con muchas cosas. De tal manera que si el tribunal ha considerado de que efectivamente el control de constitucionalidad lo debía hacer el Tribunal Constitucional y no la Corte Suprema, ese habría sido el fundamento para anular las dos resoluciones del Poder Judicial que anularon el indulto, me imagino. Y para eso habrá considerado seguramente el tribunal si se daban o no las condiciones para otorgar un indulto humanitario como el que otorgó el señor Kuczynski, con todas las condiciones que usted ha referido, es decir, estado de salud, etcétera, 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 ¿no? Eso lo tendrá que decir el tribunal en la sentencia, en los respectivos fundamentos, que no conocemos. Claro, tenemos que esperar para saber y tampoco podemos estar viendo los caminos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no sabemos hacia dónde se va a ir. Lo cierto es que los familiares sí tienen expedita este camino para seguir luchando por lo que a ellos les parece justo, la reparación no solamente la reparación económica, sino la reparación del inmenso dolor que les costó haber perdido a sus seres queridos. Pero
¿por qué este habeas corpus se ve ahora? También más especulaciones, pero no podemos hacer otra cosa. Hay habeas corpus de César Nakazaki, que me imagino que deben estar en realidad escritos de otra manera mucho más legible para todos los mortales. ¿Por qué exactamente este caminó, este se vio y en este momento el Tribunal Constitucional le da prioridad, si hay habeas corpus, a montones, esperando? Mire, hay que tener en cuenta, y esto creo que a veces lo desconoce la opinión pública en general, los habeas corpus no son de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Los habeas corpus transitan por dos instancias previas. Dos primeras ante el Poder Judicial, se supone ahora es, con el nuevo código, es ante los juzgados constitucionales, antes era ante los juzgados penales. Este es anterior al nuevo código, por lo tanto, las dos primeras instancias se deben haber tramitado ante jueces penales y salas penales de las respectivas jurisdicciones donde se interpuso en primera y segunda instancia la demanda y luego la apelación. Al Tribunal Constitucional el habeas corpus llega a través del recurso de agravio. Cuando las dos primeras instancias han denegado, han declarado improcedente o infundada la demanda, recién se puede, el demandante recién puede acudir al Tribunal Constitucional. O sea que este recurso de agravio ha llegado al Tribunal Constitucional en última y definitiva instancia. Exitosa. No sabemos, no tenemos información cuándo se inició, si fue diligente el Poder Judicial en las dos primeras instancias. Lo cierto es que cuando llega al tribunal también no sabemos cuándo ha ingresado y sabemos sí que se ha resuelto el día de ayer, pero esa información no la tenemos disponible. Supongo de que se han cumplido los plazos, pero es cierto de que en todos los procesos, incluso estos de habeas corpus que son de trámite, digamos, urgente y preferente, hay pues una cantidad enorme de procesos que lamentablemente esperan mucho tiempo. No sé si este es el caso, no podría opinar en ese sentido porque no tengo los elementos de juicio para opinar, ¿no? Muy bien, pero lo que sí es cierto y está clarísimo que fue el elegido, porque ahora está pues sobre la mesa y estamos hablando sobre estos casos. ¿Y qué es lo que viene ahora después de la sentencia del Tribunal Constitucional? Es decir, ya sabemos, hemos entendido de que aquí el presidente de la República no puede revocar nada, no hay norma que se lo permita, tienen que ir al sistema supranacional. Y después de ir al sistema supranacional, esto en realidad tiene muchos años. Esto demora así años de años y principalmente porque son crímenes que atentan contra los derechos humanos de lesa humanidad. Bueno, si tenemos como antecedente este mismo caso que ya pasó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad no demoró mucho, ¿no? Yo creo que conociendo ya el caso, no demandaría mucho tiempo para que la Corte pueda expedir una resolución. Creo que estaría en condiciones de expedir una resolución prontamente. O sea que yo invoco a todas las personas que están involucradas, ya sea a favor o en contra, que tengan paciencia, que el sistema democrático, con todas sus imperfecciones en nuestro país, está funcionando. Y es la única forma a través de la cual nos podemos expresar y podemos ejercitar nuestros derechos. No, por ejemplo, propiciando la desaparición del Tribunal Constitucional. Yo creo que esa es una barbaridad. De tal manera que... ¿Por qué cree que es una barbaridad? Porque parece que no le parece lo mismo al Premier. Así es, porque el señor Aníbal Torres está desfasado en lo que es el Estado constitucional, democrático y social de derecho, que ha superado al Estado legal de derecho, que era un Estado legalista, pero que no tenía en cuenta los derechos fundamentales. Hoy en día las democracias modernas aspiran porque los derechos fundamentales no solamente estén expresados en la Constitución, sino que tengan efectiva validez y que tengan efectiva vigencia. Y eso se ha logrado solo con la jurisdicción constitucional, que dicho sea de paso, no está en manos exclusivas del Tribunal Constitucional, porque el Poder Judicial tiene juzgados constitucionales que son las dos primeras instancias, que forman parte de la jurisdicción constitucional
y que han contribuido a que en el Perú tengamos ya 30 años de jurisdicción constitucional y que ha cambiado la faz en cuanto a los derechos fundamentales que antes estaban expresados en la Constitución pero no tenían real vigencia. Claro, Eso y es además lo importante. interpretan ustedes en esta máxima instancia. Yo quería saber también su opinión. ¿Está bien devuelto el indulto para Alberto Fujimori? No le podría decir porque no tengo los elementos de juicio para poder decir que está bien devuelto. No opino sobre eso porque tendría que ver si efectivamente se han cumplido todos los requisitos. No he visto el expediente. La defensa dice que no se ha creo pagado que la reparación civil, por agarrar una de las cosas, ¿no? Si no pagas la reparación civil, ¿puedes tener un indulto? Es que nuestra Constitución le da esta prerrogativa al presidente, y si es humanitaria tiene que tener los requisitos de la comprobación que hace el comité de evaluación, pero entiendo que lo de la reparación civil corre por cuerda separada y no es un condicionamiento para el goce de este beneficio, que es una prerrogativa del presidente de la República. Muy bien, entonces ahora lo que queda esperar es que se devuelva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos casos de expresidentes, dictadores, autócratas, duran mucho tiempo. Me da la impresión que es un círculo de nunca acabar. ¿Es normal esto? Sí, porque siempre va a haber una digamos, no interferencia, pero sí digamos, una mirada desde una perspectiva política que a veces interfiere en las mismas decisiones jurisdiccionales, y aquí son pugnas por percepciones políticas que no van a desaparecer ni han desaparecido, y que creo que más bien el tiempo lo tendrá que decir, pero yo considero de que tenemos que confiar en la justicia y que esa justicia tiene instancias que aún no se han agotado. Muy bien, muchísimas gracias a Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional.